Listo. Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos a la mesa número 14 de este simposio hermoso que estamos viviendo estos días. La mesa se llama La literatura para niños y jóvenes, debates, moralización y censura 3. Eso quiere decir que, como dijo Lili hace un ratito, hubo dos antes también en donde pensamos estos problemas, y seguramente quienes nos comenten sus investigaciones hoy dialogarán con estas ideas que ya estuvimos compartiendo. Mi nombre es Lucía Couso, voy a coordinar la mesa. Y entonces, en este sentido, le doy la palabra a Natalia Elizabeth Rodríguez, de la Universidad Nacional de Bariloche, de Río Negro, en la sede andina, que es en Bariloche. También ella pertenece al Centro de Estudios de la Literatura, el Lenguaje, su Aprendizaje y Enseñanza, el CELAE, y es becaria del CONICET. Su trabajo se titula Traición a la tradición y una poética, miniaturas en la obra literaria de María Cristina Ramos, análisis de los abanicos del viento. Buenas tardes, gracias Lucía por la presentación y gracias a la comisión organizadora por la posibilidad de participar en esta modalidad, por un lado, y por la iniciativa, porque pensaba, bueno, en estos días la importancia de contar con estos tiempos y estos espacios de intercambio, de retroalimentación, de pensar y seguir construyendo juntos, juntas, en tiempos difíciles como los que estamos transitando, y que estos espacios estén para poder compartir eso, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos desde organismos nacionales vinculados a la ciencia, a la tecnología y fundamentalmente desde las aulas de nuestras universidades públicas. Así que bueno, en principio eso, profundo agradecimiento. La comunicación que comparto plantea inicialmente, y acá voy a retomar algunas de las cuestiones que estuvo mencionando Lucía, inicialmente retoma en perspectiva histórica aportes que tienen que ver con los procesos de constitución, desarrollo, consolidación del campo, las polémicas, los posicionamientos, las trayectorias literarias y teóricas que configuran tradiciones y traiciones. Me gustó ese juego de palabras como para pensar esta cuestión. En este sentido, me fui a buscar, a releer en este conjunto de narrativas críticas fundacionales, precisamente uno de los textos que mencionaban, de una de las autoras a las que se refería recién Lucía, Cara y Cruz, en este caso no la aldea literaria, sino Cara y Cruz de la literatura infantil, un texto fundante de María Delia Díaz Roner. Se publicó por primera vez en 1988, como para contextualizar brevemente, por la editorial Libros del Quirquincho, y después fue reeditado en 2001 por Lugar Editorial. Este trabajo de Díaz Roner establece un punto de inflexión, indudablemente, en cuanto a los orígenes del campo, asociados a una concepción de lo infantil como inocente e ingenuo, a la consideración del niño como un ser frágil al que hay que proteger y modelar durante su crecimiento, a una actitud adulta de carácter tutelar, una postura paternalista, maniquea, atenta a la formación moral del niño, en sintonía con una literatura de tono didáctico moralizante. Cara y Cruz, como decíamos, controvierte esa tradición, fundamentalmente a partir de la inscripción de esta categoría que se nombraba, la categoría intrusiones, con referencia a lo que Díaz Roner también llama perturbaciones, de disciplinas como la psicología evolutiva, la pedagogía, que meten la cola en lo literario infantil, la ética, y que determinan esto que ella designa como usufructo, un uso de, ¿no? La literatura al servicio de, en este caso la producción literaria puesta al servicio, decíamos, de imposiciones didácticas, la transmisión de deberes, principios éticos, pautas de comportamiento social. Acá recupero una cita de la especialista donde asegura que
la literatura para chicos debe ser abordada desde la literatura a partir del acento puesto sobre el lenguaje que la institucionaliza. Se reivindica así el libro literario en detrimento de lo que ella llama libro herramienta, en sintonía con esto que decíamos del usufructo, de la ley de usufructo, del uso de la literatura al servicio de estas imposiciones. Las prácticas de servidumbre que se le imponen a lo literario infantil devienen en el reconocimiento de lo que Díaz-Roner designa como operaciones de desliteraturización, por lo que reivindica en su programa lo que designa como literaturización de la literatura para niños. Esto también es en relación con algo que mencionaba recién Lucía, de la construcción de categorías teóricas. Esto es bien propio en María Delia Díaz-Roner, esta también creatividad puesta en juego y lo lúdico, en este caso como la invención también puesta a jugar ahí en la construcción de esas categorizaciones y esas categorías teóricas, ¿no? Parece un juego de palabras, desliteraturización, literaturización, pero ese par es central en su planteo teórico y bueno, con todo lo que repercute en lo que sigue, en los desarrollos siguientes. A propósito de estos desarrollos que retoman a Díaz-Roner y resignifican sus aportes, sus contribuciones, destacaba bueno, precisamente El Corral de la Infancia, otro texto fundacional de la crítica de Graciela Montes, editado en este caso por Sellos Libro del Quirquincho en 1990, y luego hay una reedición de 2001 que se publica en la colección Espacios para la Lectura de Fondo de Cultura Económica, los amarillitos de Fondo de Cultura Económica, y que se inscribe también en toda una serie, ¿no?, que tiene que ver con ese proyecto editorial. El volumen reúne artículos producidos entre los años 1978 y 1988. Y bueno, en ese trabajo aparecen también, como decíamos, categorías muy potentes que tuvieron repercusiones como, por ejemplo, la metáfora del corral, también a la que se refería Lucía recién, desde la que se discute una representación de la infancia dorada, en estrecha vinculación con la idea de inocencia. La autora, a través de esta también construcción metafórica, conceptualiza acciones de domesticación, colonización de los adultos hacia los niños. Se configura a la vez una literatura infantil acorralada, que ella designa de esa manera, debido al ejercicio por parte del adulto de una operatoria que pivotea entre la protección y el sometimiento, ¿no? Eso es un poco la idea de Corral, inscribe esa doble lógica. Montes postula también las nociones de ogro y ogredad, que están en el desarrollo en uno de los trabajos que se incluyen en el Corral de la Infancia, al admitir el vínculo entre grandes y chicos, que es algo acerca de lo que se problematiza, de estas relaciones asimétricas, bueno, vinculado a lo que mencionaba Lucía de la mediación, marcada por hegemonías, una relación de poder, en definitiva, que acarrea lo que ella entiende una forma de dominación cultural. Es interesante en este planteo, la especialista alude a los corrales propios de la obra literaria, ¿no?, como estos mandatos que también atraviesan el campo y lo reconfiguran. Y entre estos encorsetamientos figuran la tradición del género, literatura infantil, los temas para niños, el mercado y la lógica de consumo. Y después me interesaba también retomar un trabajo un poco más adelante en el tiempo, que se publica en la década del 90, precisamente fue editado por primera vez en 1991 por Ediciones Coligüe, Oficio de Palabrera, Literatura para Chicos y Vida Cotidiana, ¿no? Entonces ahí armamos como, bueno, Díaz-Roner, Montes, de Betach en este caso, Oficio de Palabrera es de Laura de Betach. También se reedita, tiene una reedición que es del 2012, a cargo de Editorial Comunicarte. No me voy a detener en estas cuestiones, pero bueno, esto, quién publica, cuándo, las reediciones también, ¿no?, los contextos de recepción, de producción y de recepción que eso conlleva, que ameritarían también otra lectura acerca de eso. En este caso,
se incluyen textos, el material que se incluye en Oficio de Palabrea representa un trayecto en la producción teórico-crítica de la escritora comprendido entre 1969 y 1990. Bueno, y en estos ensayos que integran la publicación, de Betach socava también las tradiciones del campo de la literatura argentina para niños, justifica la reflexión acerca de los dispositivos de protección, mecanismos que en este caso también, haciendo intervenir la creatividad en la construcción de categorías teóricas, ella llama peligrificación, y dice textual: peligrificar el mundo para quedarnos tranquilos es un acto de represión a nivel muy profundo, ¿no? Con un posicionamiento crítico muy claro y muy contundente. Estas deliberaciones se complementan con la concepción del texto literario como construcción polisémica, en virtud de la amplitud de sentidos, la posibilidad de múltiples resonancias entre el lector y su subjetividad. Cuestiona desde ya, en sintonía con los trabajos que preceden esta obra, la literatura utilitaria, a la que califica de pseudo-literatura, y declama en contraposición una literatura con anclaje en la finalidad estética, en la línea de la literaturización que figuraba en el planteamiento de Díaz Ronda. Concluye contundente también: la literatura para chicos es literatura. En este caso, me parecía pertinente agregar que estos textos críticos se admiten en consonancia con los modos de la ficción. Está la crítica y está la ficción, ¿no? Las modulaciones de la ficción también dicen acerca de estas cuestiones en clave ficcional, desde los años 60 hasta las décadas recientes, obviamente con las particularidades de cada periodo, que no me puse a precisar en oportunidad de este trabajo por cuestiones de tiempo, pero claramente expresan un cambio de paradigma en la manifestación de movimientos y desplazamientos que actualizan estéticas, desbordando precisamente el modelo pedagogizante y moralista. Y entre estas búsquedas y exploraciones que se enmarcan en la vertiente de lo que yo llamo traición a la tradición, resaltamos la obra de María Cristina Ramos, particularmente Los abanicos del viento. Está un poco fresco por acá para abanicarse, pero vamos a hacer el intento, o por lo menos no sé si da para abanicarse, pero sí para leer poesía, en un intento, como decíamos, de aproximación a su poética. Los abanicos del viento integra la serie de los diseños visuales para la lectura de poesía, pertenecientes al catálogo de Rueda Mares, que es una editorial independiente radicada en Neuquén, Patagonia. El proyecto surge en 2002 por iniciativa de la propia María Cristina Ramos, quien en la actualidad desempeña su rol de directora de Rueda Mares. En líneas generales podemos decir que los diseños visuales son poemas breves, coplas, en todos los casos escritos por Ramos, desplegables, desmontables, para armar, con ilustraciones en formatos alternativos como latas, objetos, tubos luminosos o cajas, o estos abanicos que ahora los tengo por acá, así que se los quería mostrar, que los compré y vinieron en esta bolsita, o sea, no es una bolsita que se las puse yo, sino que vinieron en este soporte, y son 3. Les muestro uno y después voy a ir compartiendo algunos. Los abanicos se publicó en 2018, las composiciones poéticas pertenecen a Ramos, como dijimos. Un dato interesante como para agregar es que Los abanicos del viento se incluye juntamente con otros poemas en La Casa del Aire, taller literario, que es un libro teórico editado por Rueda Mares. En realidad es uno de los 3 volúmenes que integran también una serie de libros teóricos editados por Rueda Mares, como decía, y destinados a docentes, mediadores de lectura, con orientaciones pedagógicas, muchas propuestas, muchas consignas de escritura. Es un material muy valioso en ese sentido. Y en dicho material sobre los abanicos, acá yo extraje como una descripción, se precisa, esto es textual,
que estos textos escritos a la manera de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna estarán dispuestos en grupos de 6 varillas de cartulina, que son estas, que conforman un abanico. En la séptima, dice, irán datos de la autora y título, se añade una sugerencia de presentación, porque como les decía, en este libro se ofrecen varias orientaciones didácticas. En el extremo inferior se sujetarán con un broche que permita su despliegue para la lectura, ¿no? Plegar y desplegar, también tiene que ver con esa acción de intervenir el cuerpo, que es corpus. Y que, bueno, entre las sugerencias también dice que se pueden utilizar al cierre de algún taller para leer en voz alta o para lectura individual previa a un taller de escritura. Ese libro que les menciono, La Casa del Aire, taller literario, es de María Cristina Ramos, pero escrito conjuntamente con una docente de Neuquina también, Griselda Martínez, se publica en 2018, la misma fecha de publicación. Entonces Los Abanicos se publica por un lado en el catálogo, como parte de estos diseños, integrando la colección de los diseños visuales de poesía, pero también integra este libro teórico. Ahí hay otra cuestión como para retomar y profundizar. Bueno, un poco la hipótesis que estoy como indagando, y en este sentido, bueno, me lleva como a sostener que los poemas que constituyen este libro objeto conllevan a la configuración de lo que yo llamo poética de lo mínimo. Retomando un poco otras voces teóricas que me preceden, como son, por ejemplo, los trabajos de María José Troglia, bueno, ahora los voy a mencionar, de Elena Stapich también, que han venido indagando en la poética de Ramos en trabajos precedentes. El tratamiento, cuando me puse a analizar, a leer, a releer, a analizar los poemas, fundamentalmente haciendo foco en el nivel del contenido textual, se me apareció como esta certificación de un relevamiento de miniaturas, ¿no? Porque bueno, hay mención a estos objetos mínimos como pueden ser semillas, dice, el limón guarda en las semillas las sílabas del sol, uno de los versos de este abanico. Las semillas son escondites donde las uvas guardan sus memorias. Están las semillas, están también las gotas, con gotas de sol y agua, labra su canto la calandria. Están los botones perdidos buscan su historia de costurero en costurero, y también el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura a veces duerme, dice uno de los poemas de Los Abanicos. Acá retomo, bueno, me parecía pertinente dialogar justamente, como les decía, con algunos aspectos del planteo de María José Troglia, quien constata en la poética de Ramos una recurrencia de significantes que construyen precisamente eso, un universo ínfimo, pero que, dice Troglia, posibilita el hallazgo de muchas sensaciones, ¿no? Como esos universos pequeños que son el universo mayor. Se crea un universo de lo pequeño, decíamos, ligado a la significación. También esto es lo que observaba como en esta aproximación de indagación, lo leve, lo tenue, lo etéreo, como revelación, perdón, de una epifanía. Esto se evidencia, por ejemplo, bueno, para ejemplificar con algunos versos esta cuestión de la levedad, ¿no? El suspiro es la voz que aún no se anima. Esas imágenes que tienen que ver con lo etéreo, como decíamos. La brisa anida en las caracolas hasta que el viento se duerme. El suspiro, la brisa. Quien pinta con pincel fino se afina hasta volar con las golondrinas. Entonces, bueno, veía en los trabajos de María José Troglia, cuando describe la poética de Ramos, la describe como una poética de la esperanza, una poética quitapenas, dice ella, ya que alberga la capacidad de transformar el mundo, de inventar nuevos sueños, cuando ya no quedan. Una poesía de la alegría que se puede descubrir hurgando los pliegues del mundo, en las pequeñas cosas cotidianas que sintetizan la experiencia del vivir. Bueno, en conclusión, la obra de María Cristina Ramos, la obra literaria de Ramos y su poética de lo mínimo reivindican las modulaciones de una
poesía destinada a la infancia que tensiona estereotipos, preceptos, tutelajes. Los abanicos del viento intervienen en el campo de la literatura argentina para niños mediante la composición de imágenes minúsculas y sutiles que dislocan discursos adensados de moralidades o con fuertes marcas de modelización pedagógica e instalan la experiencia estética como un acto de resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati, muy lindo. No había visto nunca el de los abanicos, conocí el de las tacitas, que no lo tengo, pero bueno, para Estoy mostrarlo, pero acá entonces rodeada tiene, así, tiene varios profundizando en la obra, en el análisis de la obra literaria de Ramos, estoy rodeada de de abanicos, de sus... latas, de tubos luminosos. Así transcurre mi día. Bueno, lindo. Bueno, ahora vamos a escuchar a la segunda ponente, que es Victoria Pérez Casetari, de la Universidad del Salvador. Su trabajo se titula Ladrones de caballos, debates sobre literatura infantil y moral en la revista Sur. Hola a todos, bueno, mi nombre es Victoria Pérez Casetaris, yo soy de letras toda la vida, pero fui bibliotecaria infantil durante un tiempo y ahora estoy como periodista, trabajo como periodista, no lo digo para ser autorreferencial, pero como para quizás darle un poco de contexto a este entrecruzamiento que voy a hacer de una revista y la literatura infantil. Pero bueno, igual siempre los ensayos son un poco autorreferenciales. Pero bueno, mi ensayo se titula Ladrones de caballos, debates sobre literatura infantil y moral en la revista Sur, y bueno, espero que sea de su agrado. La revista Sur jugó un papel notable en el panorama cultural del siglo XX. Sus páginas recogieron, bueno, autores nacionales, internacionales, ensayos, críticas, ficciones, reseñas, traducciones e incluso debates. Y lo que hoy propongo debatir, hablar, es la ética editorial en la que se apoya esta revista. Una creación efectivamente de Victoria Ocampo, como ya sabemos. Introduciré el tema con, bueno, la ética editorial de la revista Sur, la cual propongo que se basa en tres valores. Un valor de la transparencia, el de la inmediatez y de la responsabilidad, tanto con el lector como con el escritor. Y luego presentarles dos posturas que se encuentran en las páginas de Sur acerca de la moral en la literatura infantil, que es la de Victoria Ocampo y la de Frida Schultz de Mantovani. Y la pregunta que nos haremos, que obviamente no tiene respuesta, es para tirarla al aire y que todos la pensemos, es ¿qué debemos mostrarles a los niños en la literatura? Por ejemplo, ¿debemos mostrarles un ladrón de caballos como un personaje más en una obra que puede o no ser vital para la trama, pero no nos detenemos a describir o aclarar que está mal robar caballos? O es decir, apelamos al entendimiento del niño, a su sentido común, a que al estar inmerso en la sociedad entiende el bien y el mal. O por el otro lado, mostramos un ladrón de caballos y condenamos sus acciones, o incluso quizás el mismo universo literario lo condena por sus malas acciones, y pretender con esto quizás moldear de a poco las nociones de bien y mal, ¿no?, en un lector infantil. ¿Y qué pasa con los puntos medios? ¿Existen relativos en la literatura infantil? ¿Los valores, hay valores que no sean absolutos? ¿Y cómo narramos hechos relativos, como por ejemplo un personaje que roba un caballo, pero porque está en una situación de vida o muerte? Entonces, comienzo ya con el desarrollo. En la revista Sur yo entiendo entonces que hubo una ética editorial clara desde el principio, que se basaba en el valor de la transparencia, de la inmediatez. Cuando hablo de la inmediatez no hablo tanto de lo rápido, sino más bien de lo que no está mediado, esa inmediatez, y el de la responsabilidad. Desde un comienzo la revista se propone ser un puente entre Argentina y América Latina y el mundo, ¿no? Entonces el objetivo fue abrir puertas de acceso a una dimensión intelectual y artística. Y digo que la ética editorial se basa en la transparencia porque el diálogo entre la dirección del diario y el lector mismo siempre está presente a lo largo de la historia de la revista. Y es un diálogo que va en ambas direcciones, porque son usuales las notas editoriales, los comentarios de la dirección, cartas de los lectores, las fe de ratas. Bueno, hay muchos ejemplos a lo largo de sus páginas. Menciono uno brevemente, muy anecdótico. Bueno, la revista Sur, como quizás ya sabemos, siempre recibió críticas por sus intervenciones ideológicas o políticas. Se la ha corrido por izquierda y por derecha, por todos lados. Y Victoria Ocampo no se escondía de estas críticas, por el contrario, las respondía abiertamente. Pienso, por ejemplo, en la controversia Bergamino Campo. En 1937
el escritor y ensayista español José Bergamín publica una carta abierta en un periódico de Buenos Aires en la que acusa a Victoria Ocampo de haber acogido a Gregorio Marañón, que era un historiador español exiliado en la Argentina. Y Bergamín la llama enemigo del pueblo, bueno, una crítica muy fuerte. Y Ocampo no solo responde a las críticas de Bergamín, sino que publica esa misma carta, llena de acusaciones, en la misma Sur, es decir, publica esta acusación y su defensa, ¿no? Ambas voces, con ese afán de transparencia que creo caracterizaba esa ideología editorial. Siempre ser transparentes y tratar de no censurar. El valor de la transparencia viene de la mano, por supuesto, con el de la responsabilidad que tiene la revista tanto con el lector como con el escritor. La dirección de la revista siempre tuvo especial cuidado en el ordenamiento de los números, en la claridad de las secciones, en los números especiales. Y el gran ejemplo de esto son los índices. Índices que no solo están al final de todos los números, cada número tiene su propio índice, pero además Sur editaba números específicos, especiales de índices, o sea, una revista entera de 200 páginas que era un índice. Y edita dos grandes, uno que es el número 303, que reúne todos los trabajos de 1931 y 1966, es decir, los títulos de los trabajos, no los trabajos enteros, y luego un índice final, antes de que la revista termine de cerrar, que recoge todos los títulos desde 1967 a 1992. Estos grandes índices estaban divididos no solo por autor, como en general un índice normal, sino por temática, un trabajo enorme. Entonces, si alguien quería ver qué se dijo sobre feminismo o sobre literatura infantil o lo que sea, uno puede ir directo a esos índices, los invito a que vayan a verlos porque el trabajo es excelente del equipo de redacción. Quieren que el lector lea, se organice, busque por autores, por temas, hay una extrema organización. Y también dije que esta responsabilidad no solo es frente al lector, sino también frente al escritor. Ellos siempre buscaban, el Grupo Sur, que el oficio de escritor se profesionalice, ¿no? Le daban mucha importancia a eso. Hay un número especial que le dedican a las traducciones, que reúne algunos trabajos y notas de opinión sobre cómo mejorar el oficio del traductor, cómo hacer que reciban mayor reconocimiento, mejores pagas. A su vez, bueno, son usuales los debates acerca del papel del intelectual en aquellas épocas, ¿no? La revista atravesó casi todo el siglo XX, en donde por momentos fueron tiempos turbulentos, política, socialmente, en todo el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, Victoria Ocampo termina presa en 1953. Pero bueno, me fui, sigo. Cuando hablo de la ética editorial que busca la inmediatez, como les decía, me refiero a lo que no está mediatizado, no a la rapidez que caracteriza la prensa o ese ritmo vertiginoso que irá aumentando a lo largo del siglo, eso no, sino a lo que no está mediado por otro. Ellos, estas puertas de acceso que quieren abrir a las ideas, a las voces del mundo, yo creo que no están mediatizadas, porque en verdad reeditan obras enteras, reeditan ensayos, hacen las traducciones, pero el mayor exponente de esta inmediatez, a mi forma de ver, son los debates, que eran reuniones en las que intelectuales de distinta profesión, nacionalidad, ideología, se reunían presencialmente y planteaban una temática alrededor de la cual discutían, siempre de manera respetuosa, obviamente. Los temas iban cambiando, desde violencia, el rol del intelectual, la moral y la literatura, las relaciones entre América y el mundo, la democracia, entre otros. Si les interesan específicamente los debates, que había uno por número durante algunos años, no todos, hay un número especial que reúne los mejores debates, que es el número 360, publicado en el año 1987. Que dicho sea de paso, todos los números de Sur están digitalizados en la web de la Biblioteca Nacional, súper accesibles. Bueno, y en los debates han participado voces muy importantes del siglo XX, Borges, José Bianco, Enrique Anderson Imbert, Eduardo Mallea, Bernardo Canal Feijó, Roger Caluá, María Rosa Oliver, bueno, y la misma Victoria. Ana María Yuba tiene una entrevista que habla de Victoria y dice, y cito, una especie de dama anticuada. Es una mujer que en el siglo XX siguió sosteniendo un salón como en los salones del siglo XIX, fin de cita. Que es cierto, este tipo de género no es ninguna novedad, pero lo que sí creo que es una novedad es el hecho de ser mecanografiados y luego puestos al alcance del público en las mismas revistas. Viene el nombre y toda la exposición de cada persona.
Entonces la revista democratiza conversaciones que antaño solo podían ser partícipes un grupo selecto y permite que el lector reciba las distintas posturas de temas de coyuntura de distinto contexto de manera no mediada, ¿no? Directamente, lo más directo posible. Y ahora sí ya paso a Frida Schultz y Victoria Ocampo. Bueno, Frida Schultz de Mantovani, Lucía Belén, quizás, Lucía Couso quizás puede hacer una introducción mucho más completa. Yo mencionaré brevemente quién es. Bueno, fue escritora, docente, crítica literaria, como decías, Lucía, pero se dedicaba a la literatura infantil. Colabora con Sur en varias ocasiones, ella era muy amiga de Victoria, y los ensayos que hoy recojo son Biografía de las Hadas, de 1957, y Andersen y la Fábula, de 1950. Pero su carrera, en verdad, trasciende Sur. Ella escribió también afuera de Sur, tiene sus propias publicaciones, dirigió una revista que se llamaba Mundo Infantil. Bueno, no solo escribe para Sur, a eso me refiero. Ella sabe que la literatura infantil tiene un lugar poco protagónico en el contexto nacional, que es un género mínimo, que es poco meditado, dice. Y no solo eso, sino también que el escritor de este tipo de literatura no lleva a cabo esta tarea como un oficio exclusivo. Recordemos esa responsabilidad que le da la dirección de la revista al oficio del traductor, del escritor. Sus reflexiones giran en torno a una profesionalización de esta actividad. De ahí la importancia, creo, de la labor de Frida, que ingresa la crítica de la literatura infantil a una de las revistas más importantes del siglo pasado, en medio de voces de mucho renombre y de obras valiosísimas. Tanto Victoria Ocampo como Frida Schultz entienden que el mundo literario infantil no tendría que tener límites, porque la misma mente del niño es ilimitada e incluso clarividente, dice Ocampo. Y los límites que entienden ambas son los de la razón, los de la lógica. Ellas dicen la lógica que pavimenta los caminos de la adultez, ¿no? Entonces la zona de infancia es un espacio plural, indiviso, ambivalente, pero tienen unas posturas distintas. Frida Schultz, por su parte, cree que los cuentos de hadas no deben ser instrumentos de la moral ni usarse con un fin educativo, porque de alguna manera significaría cerrarlos o encasillarlos o ponerle ese límite de la razón, ¿no? Porque les daría una sola respuesta de alguna forma a esos cuentos de hadas. Por el contrario, deberían apelar a un entendimiento más bien trascendental que puede o no comprenderse durante la niñez. Es como sembrar una semilla sin saber cuándo florecerá. Pero Schultz dice que tarde o temprano sucede. Ella dice, y cito, los cuentos de hada penetran en la infancia, dejan su germen y continúan viviendo durante toda la existencia del hombre. Dictan su secreta sentencia en el mediodía de la vida o cuando se los busque. Fin de cita. Esto no quiere decir que el contenido tampoco tenga que tener una gran profundidad psicológica, ni filosófica, ni ontológica. Por el contrario, deben expresar una simplicidad de sentimientos porque la misma trama ética de la vida, dice ella, que es simple y elemental. Victoria Ocampo, por otro lado, en un ensayo que publica también en Sur, titulado Lecturas de Infancia, en 1945, dice que el niño sufre el contagio de las pasiones morales que lee o escucha. Es por esto que el niño encuentra satisfacción cuando el vicio es castigado y cuando la virtud es premiada. Es decir, cuando la justicia termina triunfando, ¿no? En la obra. Para que el niño se interese, dice Ocampo, no solo hay que describir el ladrón de caballos, y este ejemplo del ladrón de caballos es de Victoria, sino agregar consideraciones, agregar un juicio, por ejemplo, que está mal robar caballos. Es lo que es lo que da sentido a la narración y la hace dramática y edificante. Fin de cita. El lado ético, por siguiente, es necesario en la literatura infantil. Schultz, entonces, cree que tarde o temprano el lector, ya sea niño o adulto, termina por comprender sus lecturas de infancia, sin necesidad de una moraleja explícita. Ocampo, por otro lado, cree que una lectura es edificante cuando un niño ve que el mal es castigado y el bien premiado, que ambas posturas se complementan de alguna manera, porque las dos coinciden en la base, que el mundo infantil no tiene límites, que la mente del niño tiene un entendimiento de los valores. Para Schultz significa que el lado ético no debe estar tan explícito, para Ocampo que sí debe estarlo, porque eso lo hace más interesante para él, porque lo hace un proceso edificante.
Entonces, yo al principio hablaba de la relatividad. Cuando un ladrón de caballos, por ejemplo, lo hace porque es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué comunicamos cuando una historia es relativa, cuando puede ser debatible, cuando no hay un camino moral tan claro, cuando no hay valores absolutos? Porque cuando uno cierra el libro que le lee al niño, nunca termina y el niño pregunta, el niño quiere volver a leerlo, le cambian el final, quieren ser ellos el protagonista. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si bien obviamente no hay una respuesta única, yo me lo pregunto mucho durante mucho tiempo, creo que podríamos unir este recorrido que hice donde empecé, que eran con estos 3 valores sobre la ética editorial del sur: la transparencia, la inmediatez y la responsabilidad. Creo que los niños lectores tienen un profundo entendimiento que, si bien no puede estar desarrollado en todas las etapas de la niñez, nosotros como educadores, como bibliotecarios, como familiares, el rol que tengamos, no sé, cualquier rol que tengamos, podemos incentivar y dar un empujón. Entonces, seamos transparentes, contemos la historia, quizás con historias de 2 caras, historias de 2 voces, digamos incluso nuestra opinión. Prioricemos además, prioricemos lo no mediado, ¿no? Que el niño pueda leer por su cuenta, que pueda absorber la historia en primera persona. No tratar de cambiar o explicarlo nosotros con nuestros razonamientos adultos, que a veces es un error que a mí me pasa, que quiero explicar. Cuando no lo entienden, lo primero que hago es como tratar de racionalizarlo. No, y a veces me digo, no lo hagas. Dejarlos que quizás ellos mismos lo razonen con su razón infantil. Y en tercer lugar, seamos responsables con ellos, démosles historias que valgan la pena, cuentos que no hagan trampa, que digamos que los hagan pensar, que los hagan quizás debatir incluso, no les rebajemos el nivel, confiemos en ellos. Si no lo entienden o no les gusta en una etapa de su vida, posiblemente se reencuentren con esa historia más adelante o termine de cobrar sentido en la adultez, como dice Schultz. Y ya para finalizar, remito a una intervención de Anderson Imbert en uno de los debates que les comentaba, que es sobre literatura y moral, literatura obviamente no infantil, literatura de adultos. Anderson Imbert dice que no siempre vamos a encontrar valores absolutos ni valores únicos, ni en las historias que leemos, ni en la vida que vivimos. Y que en esos momentos el único camino a seguir es hacia el interior del yo profundo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Victoria, por tu exposición. Seguramente comentaremos un poco después. Ahora vamos a escuchar a Juan Echar, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje, con su trabajo El género policial, de maldito a protagonista del canon escolar. Gracias, Lu. Hola a todos. Bueno, en la presente ponencia me gustaría reflexionar junto con ustedes uno de los puntos más importantes que estoy investigando para mi tesis de licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La misma se titula La enseñanza de literatura en zonas de pasaje en 2 propuestas estatales argentinas. Apoyo el último año de la escuela secundaria para la articulación con el nivel superior 2007 y Transiciones 2021. El caso del género policial. El primero es un material coordinado por Gustavo Bombini y fue un proyecto pensado para estudiantes que voluntariamente querían asistir a los talleres para fortalecer prácticas de lectura y escritura para pensar el paso de la secundaria al nivel superior. Eran 9 encuentros y se abordaban 3 ejes: el género policial, los cuentos humorísticos y los relatos de aventuras. Por su parte, el segundo estuvo dirigido por Valeria Aranda y se centraba en el paso del nivel primario al secundario. El Ministerio de Educación publicó 3 cuadernos de lengua y 3 de matemática. Del primero se desprendieron 3 volúmenes distintos: poesía, descripción en la narración y el cuento policial. A pesar de que estamos tratando con 2 zonas de pasaje completamente diferentes, en ambas propuestas el género que nos interpela es el único que se repite. Nos interesa entonces realizar un recorrido de la historia del policial, reflexionar sobre el canon escolar y pensar en conjunto por qué el Estado propone este género como fundamental a la hora de fomentar la lectura en los diversos estudiantes de la escuela del país. Zona de pasaje.
Zona de pasaje es una categoría desarrollada por Gustavo Bombini para referirse a los momentos de tránsito que hacen los estudiantes de un nivel educativo a otro. Se plantea, en su complejidad, como un espacio crítico. Cada nivel tiene sus dificultades y particularidades, y por eso la preparación para dichas zonas resulta un elemento fortalecedor esencial. La escuela recibió, a partir de la Ley de Educación Nacional que promueve la obligatoriedad del nivel secundario, nuevos estudiantes, así como también revinculaciones. Sin embargo, una situación que se evidenció en ese momento y que muchas veces hoy sigue vigente es que el tránsito por las zonas de pasaje es complejo y requiere múltiples intervenciones por parte del Estado. El género policial. La novela policial empezó a tener lugar en el siglo XIX. Como afirman varios autores que se aficionaron al género, la literatura policial no pertenece a la literatura de élite, sino que, como sostiene Todorov, cito, la novela policial pertenece a la literatura de masas, al arte popular, cierro cita. Es decir, que este tipo de producción literaria solía desprestigiarse por el hecho de ser leída masiva y popularmente, y por ello no es extraño que Arras la denomine literatura marginal. Sin embargo, resulta significativo que grandes escritores y críticos del mundo entero, como lo son Jorge Luis Borges, Antonio Gramsci, Foucault, Lacan, Benjamin, entre otros, realicen estudios y artículos sobre el tema. El lector del policial es activo, se sumerge en la historia y ocupa el rol de detective. Podemos reconocer en todo texto policial un enigma, y es por eso que, como lectores, el género nos atrapa, nos interpela. Borges, en su artículo El género policial, afirma que la novela policial ha creado un modo específico de lectura que ha sido engendrado por Edgar Allan Poe. Un lector de cuentos policiales se encuentra atravesado por las pistas, tiene que leer cada línea como si la información le sirviera para resolver el crimen. Sin profundizar en las diferencias propias del género entre el policial clásico y el negro, nos interesa particularmente la concepción del lector que concibe esta rama de la literatura. Además, el policial siempre logra atrapar el interés de quien lo lee, y esta se conforma como otra de las razones por la cual creo yo que se ve duplicado en nuestros cuadernillos. En apoyo al último año del nivel secundario para la articulación con el nivel superior, Bombini hace hincapié en la concepción de un lector que se encuentre lejos de ser un receptor pasivo, y pensando en Michel de Certeau propone, cito, pensar la lectura como una manera de participar activamente de la sociedad y la cultura. Cierro cita. El policial entonces se concibe como el género ideal para esta operación. La propuesta está pensada en 3 encuentros y recorre un corpus de textos de escritores de diversos países. Por otra parte, en Transiciones se privilegia la lectura de cuentos de escritores argentinos. También se hace énfasis en la construcción de un lector activo y se concibe al género como el más propicio para fomentar esa participación. Percibimos un entusiasmo para trabajar sobre cuestiones en torno a la reflexión de la lengua en las consignas, y se habilita el taller de escritura como un espacio ideal para analizar estas cuestiones. El género se presenta como el más óptimo, ya que a través de una cita a Daniel Link se propone que, cito, el género policial es el modelo de funcionamiento de todo relato. Articula de manera espectacular las categorías de conflicto y enigma, sin las cuales ningún relato es posible. Cierro cita. De esta forma, el policial, que en su momento fue menospreciado por la crítica, hoy en día se encuentra en su auge, ya que se concibe como la rama que posee las mejores características para formar lectores activos. Ahora vamos a hablar un poco del canon escolar. Como docentes siempre se nos presenta la pregunta, ¿qué vamos a dar de leer este año? ¿O con qué temáticas se engancharán los estudiantes? ¿Seguimos la línea de los clásicos o armamos nuestro propio recorrido? Dicho esto, no creo que haya una manera correcta de contestar esta pregunta, ya que cada curso tiene sus particularidades, y a partir de esas características tendríamos que pensar las lecturas escolares. Sin embargo, el género policial siempre se presenta como un caballito de batalla. Como dijimos anteriormente, es una lectura atrapante, interrogativa, activa. La mayoría de las veces, los alumnos se comprometen con las propuestas y compiten entre sí planteando hipótesis disparatadas, inusuales.
Sin embargo, podríamos seguir preguntándonos si dentro del género policial hay cierto canon establecido. En ese caso, ¿cuáles son los textos que más se leen? ¿Qué lugar ocupa la literatura infantil y juvenil en dicho corpus? En nuestro primer material nos encontramos con autores como Edgar Allan Poe, Mark Twain, Gustavo Adolfo Bécquer y Elvio Gandolfo, pero también hay una actividad en relación al cuento La marca del ganado de Pablo Di Santis. Por su parte, el cuadernillo coordinado por Aranda presenta un corpus de autores argentinos que son Belmiro Ayala Gauna, Roberto Art y Rodolfo Walsh. Vemos que no hay ni un solo escritor que se repita en ambos, es decir, que podríamos pensar que dependiendo de los grupos etarios de cada propuesta varía esa selección. Y bueno, para ir cerrando y seguir reflexionando, después de caracterizar algunos de los puntos que me interesan para mi objeto de investigación, puedo mantener ciertas incertidumbres y certezas. Las cuestiones que se pueden seguir pensando y repensando y que resultan un eje esencial son: ¿por qué el género policial cobra relevancia en las propuestas políticas pedagógicas estatales? ¿Por qué este género se configura como el ideal para trabajar zonas de pasaje en la educación argentina? ¿Y por qué pasó de ser concebido como un género marginal a tener un rol protagónico en el canon escolar argentino? Creo que fuimos delineando algunas respuestas, pero sin duda es un debate que sigue abierto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juana. Vamos a ver si nos queda un ratito para ver si podemos responder alguna de esas preguntas entre todos. Bueno, ahora toca el turno de nuestra última exposición, que está a cargo de Natalia Rodríguez y Patricia Daniela Díaz, de la Universidad Nacional del Río Negro, en la sede andina en Bariloche. La ponencia se llama Mucho más que simples cuentos, claves de ruptura para la conformación de corpus literario en el programa de la materia Literatura Infantil y Juvenil. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, voy a presentar la ponencia que escribimos junto con Nati, quien es mi docente. Yo participé en esta materia nueva dentro de nuestro plan. Igual participé como estudiante oyente porque, bueno, estoy en un plan viejo, cambió el plan, ya lo voy a explicar mejor en la ponencia. Así que, bueno, en esta comunicación nos proponemos una aproximación de análisis en torno al programa de la asignatura Literatura Infantil y Juvenil, materia del profesorado en Lengua y Literatura y de la licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Río Negro. Con foco en las selecciones de libros, de manera de expresar los fundamentos y los criterios que se articulan en la constitución de corpus literario. Antes de plantear dicho abordaje analítico, consideramos importante y necesaria una breve contextualización, aludiendo principalmente al marco de implementación de los nuevos planes de estudio de las carreras de letras de la sede andina. En estos planes de estudio establecen que la LIG es materia de primer año para el profesorado y de segundo para la licenciatura. Desde este encuadre, la LIG se dictó por primera vez en el primer cuatrimestre, desde marzo a junio, convocando en primera instancia estudiantes ingresantes al profesorado. Los antecedentes de este logro, que representa la incorporación de la literatura infantil y juvenil a los planes de estudio de las carreras de letras como materia obligatoria, remiten por un lado a Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 del profesorado del plan anterior, en cuya propuesta a partir del 2016 se consideró la especificidad de la LIG como campo en vinculación con la enseñanza literaria en la escuela secundaria. Por el otro, a proyectos de extensión que se implementaron desde el 2018 y con continuidad hasta la actualidad, con eje en la promoción de la lectura literaria y la expresión artística en centros de salud del Hospital Zonal de Bariloche. Sobre el programa, que es el objeto de análisis, podemos decir en términos generales que se organiza en 4 unidades. En la unidad 1, sujetos e identidades infantiles y juveniles en tensión. La unidad 2, hacia una historización de la LIG, tradiciones y traiciones. Unidad 3, LIG en clave de ruptura e innovación, temas, géneros y formatos. Y la unidad 4, poéticas de autor. En la ponencia enfocamos principalmente en la unidad 1, 3 y 4,
ya que la unidad 2 no contó con una selección de corpus literario. Con referencia a la unidad 1, afirmamos que el eje y los contenidos se asocian a un punto de partida necesario, de modo de historizar las imágenes de ser niño-joven, tensionando representaciones desde el niño-joven ideal, a las infancias y juventudes otras. Se admite, por ende, la reconfiguración de las subjetividades infantiles y juveniles en la producción de la LIG contemporánea al establecer un corpus que abarca El globo, Secreto de familia, Ambos de Isol y De noche en la calle. La selección propuesta rompe estereotipos y cuestiona concepciones preestablecidas mediante historias protagonizadas por niños que atraviesan la experiencia del trabajo, que se muestran vulnerables y vulnerados, o niñas curiosas, astutas, reflexivas, que se sienten conmovidas e interpeladas ante situaciones cotidianas, que se problematizan acerca de los vínculos con los adultos, especialmente en cuanto a sus familias, empoderadas desde una voz propia. Estas historias reconocen la diversidad de realidades de niños y niñas y despliegan un sistema ficcional que problematiza la noción romántica de infancia, asociada a la idea de pureza e inocencia, de subordinación al adulto, que subvierten esa versión dulcificada para resignificarla. Se logra la configuración de narrativas textuales y visuales que resisten normas y expectativas, valiéndose de estrategias que redundan en la plurisignificatividad. En cuanto a la unidad 3, observamos que las lecturas literarias seleccionadas, que compone un corpus mucho más amplio, con títulos como Los misterios del señor Burdick, El incendio de Andrueto, Una caperucita roja, Hay días, Papá y yo a veces, de María Bernique, Flotante, 15 ocasiones para pedir deseos en la calle y Poesía a la carta, selección de poemas de María Teresa Andrueto. A partir de este corpus se retoma el dispositivo de diversificación de representaciones de sujetos y subjetividades lectoras, sumando la manifestación de temáticas incorrectas, que asedian a la variante utilitarista dura de los libros infantiles, el tutelaje pedagógico y la educación en valores. Son textos en los que se profundiza el gesto rupturista, avalando la instauración de desafiantes modulaciones para el discurso literario, en diálogo productivo con la ilustración y el diseño. En esta línea, las obras del corpus privilegian el libro-álbum como género innovador, en función de explorar y explotar la relación entre palabras e imágenes y de dimensionar lo que Cecilia Bajur llama la orfebrería del silencio, es decir, aquello que no es dicho, lo que es sugerido y revelado a medias. En algunos de los títulos elegidos se acreditan formatos y soportes alternativos que rompen con la concepción del libro y lectura. Como expresamos antes, el eje de la unidad 4 es poéticas de autor. La definición de este eje se coincide con la inscripción de los discursos teóricos críticos de la literatura argentina para niños del periodo comprendido entre los años 2000 y 2013, de la categoría poética de autor, desarrolladas por Valeria Sardi y Cristina Blake y Carolina Hermida. Siguiendo a Sardi y Blake, el concepto de poética posibilita una aproximación a un corpus literario para indagar en los principios compositivos del universo narrativo de un autor. En concordancia, Hermida sostiene que las poéticas de autor representan una entrada posible para el abordaje de los textos literarios de autores del campo de la LIG, a los efectos de trazar líneas de análisis, describir procedimientos, deslindar supuestos y rupturas, encontrar relaciones. El corpus en esta unidad está conformado por Trenes, La durmiente, El árbol de lilas, Clara y el hombre en la ventana y Selene. Todas son obras de Andrueto. Sardi y Blake admiten en la poética de Andrueto una voz ajena a los modos y mandatos del mercado editorial y escolar, colocando a la escritora en un complejo lugar de outsider, aunque en el centro del campo, y a su poética como una poética en los bordes. Establecen como particularidades de los textos literarios de Andrueto el trabajo detallista del lenguaje y su riqueza polisémica, la dialéctica entre la narrativa y la poesía, las estructuras narrativas polifónicas atravesadas por la hibridez genérica, la construcción de historias que refieren a la tradición, al pasado histórico y a la memoria. Por su parte, Elena Stapich y María José Troglia describen al proyecto de escritura de Andrueto como una poética de la desobediencia. En tanto, resiste a las clasificaciones por edad,
a las determinaciones de lo que se vende según las reglas del campo editorial. La decisión de un corpus en torno a la obra de Andrueto en el programa que estudiamos te justifica al dimensionar una producción literaria que tensiona estereotipos y tradiciones, manifestando como núcleos constituyentes la metáfora, el relato mínimo, la intertextualidad, la estética del libro-álbum, los silencios en elipsis e implícitos, temas incómodos por la desigualdad social, la soledad, la exclusión, las identidades, la discapacidad, los prejuicios y las revoluciones. La poética de esta autora representa, consecuentemente, aquel atrevimiento tan suyo, en palabras de un estudiante, una poética de la rebeldía, en cuanto que promueve transformaciones en el ámbito de las literaturas para las infancias. En síntesis, constatamos que el programa analizado evidencia formas del discurso literario que hacen tambalear los presupuestos establecidos, los constructos sociales y culturales, configurados como metarrelatos tradicionales, irreverentes, sacuden los paradigmas sociales, culturales y artísticos, y esto se puede descubrir en el elemento temático, estructural, lingüístico, en el punto de vista de la enunciación y en el manejo de los géneros. Los textos de literatura infantil y juvenil devienen en mucho más que simples cuentos, que es una expresión también de un estudiante del curso, representando para la educación literaria en la universidad procesos de conformación de corpus en los que se dirimen posiciones y relaciones de fuerza con intervención de contrahegemonías. Gracias por escucharme. Gracias, Patricia. Bueno, tenemos algún ratito para hacer preguntas, me parece que estamos medio jugados. No sé, No, desde la pero organización. yo ¿Cómo? diría que sí, que tenemos un... Sí, Bueno. porque a las 5 empieza la mesa siguiente, así que tenemos Bueno, tiempo. entonces Sí, sí, tenemos un sí. ratito. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta en particular que quiera hacerle a alguna de las expositoras. Podemos dar la palabra sin problema. Quizás que abra el micrófono directamente o ponga alguna manito así para poder notarlo. Si no, puedo empezar yo haciendo un comentario de lo que se me ocurrió recién mientras terminaba de escuchar a Patricia. Porque, bueno, cuando habló Victoria, yo me acordé de una frase de Frida Jules de Mantovani, que a mí me encanta, que está en ese ensayo del que ella habló, que se llama Biografía de las Hadas, que es que ella dice que las hadas se rebelan, y con ese acto de rebeldía también sublevan, digamos, al lector, ¿no es cierto? A pesar de que se trate de textos tradicionales. Un poco esto que ella decía sobre el modo en que Jules de Mantovani entiende al lector infantil, ¿no es cierto? Como un sujeto que puede comprender y que, bueno, en todo caso terminará de hacer esa lectura en la adultez o comprenderá otros sentidos del texto en otros momentos de su vida. Y pensaba que, bueno, que ese verbo recién apareció también el verbo rebelarse, apareció también en el final de la exposición de Patricia, cuando hablaba de la poética de Andrueto, como una poética del atrevimiento, de la rebeldía, y pienso que es interesante que Andrueto, siendo que vuelva a aparecer ese verbo vinculado con una escritora como Andrueto, que retoma la tradición y la enmascara. Justo el otro día Rocío Malacarne, una colega, habló sobre Andrueto y hablaba de esta cuestión de la pátina, de cómo Andrueto toma algunos temas tradicionales y algunas estructuras ficcionales vinculadas, como por ejemplo la de la fábula, vinculadas con la tradición de la literatura infantil, para promover textos que justamente sublevan al lector, lo corren de lugares, de los lugares esperados, ¿no? Lo invita a transitar la polisemia del texto literario. Y bueno, pensaba que un poco también es lo que pasa con textos como con esta cuestión del policial que marcaba Juana, y lo que pasa cuando un lector lee un texto que lo obliga a trazar un montón de posibles caminos, ¿no? Pensando en esto de resolver el crimen, ¿no? Que es lo que en general uno quiere hacer cuando lee un policial.
Así que bueno, nada, se me ocurrió esa relación recién al escucharlas, me acordé de esa frase de Frida que me parece que es una idea muy potente e interesante para pensar lo que hace un buen texto para niños, ¿no? Que creo que tiene que ver con esta idea de revelar, de ayudar a rebelarse, digamos, ¿no? Contra cualquier atadura o cualquier intento de captura de una lectura direccionada. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario para hacer respecto de lo que escuchamos recién. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, Tamara. Perdón, ahí estoy. Sí, yo tengo una consulta más que nada para vos, Juana, con el tema del policial en las escuelas. Em, ¿Cómo ves la recepción de los chicos, de los estudiantes ante las historias del policial? ¿Cómo reaccionan ellos? Imagino que por ahí más a un policial de enigma que al policial duro, ¿no? Pues está esa cosa ahí también. em, si vos trabajaste ambos tipos de policial, cómo varía la recepción entre una cosa y otra, qué ves en la recepción de ellos, qué es lo que más les interesa, porque como vos decías, desde nuestro punto de vista, sí, podemos pensar que acapara lectores, que intenta, que es un género que atrae lectores, pero visto o tratando de verlo desde el lado de los estudiantes, ¿cómo observás vos esa recepción? Hola, ¿cómo estás? Em, Mira, yo la primera vez que me paré frente a un curso a dar clases fue mis prácticas en el 2018 y justo me tocó, justo Lucía fue mi tutora y me tocó dar policial. Yo tenía mucho miedo porque nunca antes había dado clases y la verdad es que se convirtió en mi género favorito porque los chicos estaban fascinados con el tema, se engancharon un montón, les gusta también posicionarse en el rol de escritores de policial, hacer sus propios crímenes, crear sus propios detectives. Y la verdad es que hasta ahora, desde el 2018 que doy clases, es el género que más me funciona y que más me gusta trabajar porque siempre encuentro muy buena recepción. Justo ahora estamos trabajando en una de las escuelas con las pizarras policiales, entonces también trabajamos desde ahí la parte oral, y bueno, y dibujan los personajes, se paran adelante de todos, unen con un hilo rojo todas las hipótesis que van armando, así que a mí me encanta trabajarlo en clase y yo sé que a ellos también lo disfrutan mucho. Claro, porque resulta muy, por lo menos para mí, que también me encanta el género, como un género que no está pensado para lo infanto-juvenil, lleva tan buena recepción, porque no, la escritura de un policial no está pensada para como una literatura juvenil. Y sin embargo, eso que, como decís vos, que enganche tanto es, o sea, a mí por lo menos me parece cuando menos curioso. Sí, y también el hecho de que el género atraviesa no solo la literatura, sino que es muy conocido también por series de televisión, por películas, entonces es algo que ellos ya conocen, lo tienen internalizado de alguna manera. Claro, sí. Creo Perdón, y ya que... que estamos hablando Ah, de sí, perdón. policial, que me encanta, eh, también yo tenía primer año en la secundaria y también era el género que más éxito tenía, tal vez porque a mí me gusta, ¿no? Entonces contagió mi entusiasmo. Y por lo que vos decías, Tamara, también hay como un camino, por lo menos como yo lo iba pensando, que vos tenés, no sé, cuentos de De Santis que son más, como más cercanos en el vocabulario y en el tiempo, y uno puede ir como llegando a los cuentos de Conan Doyle, que son más complejos y más lejanos, pero que a la vez ellos conocen los personajes, como decía Juana, por toda la cultura popular, ¿no? Que ya nos rodea y alguna vez escucharon hablar de Sherlock Holmes. Y me parece muy interesante estudiar este género en relación, ¿no? Con cómo funciona con los chicos, porque funciona, digamos, ¿no?
yo me acordé cuando recién la volví a escuchar a Juana de algo que comentó Victoria, que decía Victorio Campos justamente, esto de las pasiones adultas, de que el texto tenía que tener algo edificante, y me acordé justo estuve releyendo por una clase un texto de Marcela Carranza que se llama La rebelión de la rosa, en donde ella habla de la lectura de poesía, pero entre medio hace un comentario sobre Pinocho. Y dice que, lo busqué para leerles la cita, que lo que mueve al libro y lo que hace que los lectores se comprometan con esa lectura no es el tono aleccionador que tiene, que es muy claro en Pinocho y importante, sino que lo que mueve, digamos que es un texto que está pensado para que los lectores sean obedientes, pero que lo que mueve la narración e impulsa el relato y hace que los lectores se enganchen es la desobediencia, ¿no? Eso es lo que impulsa la historia. Y creo que con el policial sí, lo que impulsa la historia es el crimen, no hay algo como, bueno, de esas pasiones adultas que parece que, según Victorio Campo, tendrían que estar acompañadas del edificante, que es lo que engancha un poco, ¿no? Eh, Eso que está un poco por fuera de la norma, pareciera quizás ser lo que impulsa al lector a transitar esas otras emociones o cuestiones que suceden, y que por ahí la literatura es un buen lugar para pensarlas, para imaginarlas, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario de alguna de las otras exposiciones eh, que Eh, escuchamos. yo, yo me quedé pensando en la exposición de Patricia y Natalia, pero bueno, quiero aclararme a ver si lo entendí bien, ¿no? Como que en este nuevo plan, en este nuevo programa, está incluido el trabajo en hospitales o en otros ambientes con la literatura. En realidad lo mencionábamos, estas acciones que tienen que ver con proyectos de extensión, lo Esto. mencionábamos como antecedente Ajá. de lo que fue en el contexto de la implementación de los nuevos planes de estudio de las carreras de letras, esta materia literatura infantil y juvenil. Eh, Venimos transitando con un equipo del que Patricia también forma parte como estudiante, ya varios años, por eso decíamos, desde 2018 y hasta la actualidad. Venimos como transitando estos recorridos en el marco de proyectos de extensión. En ese caso en particular tiene que ver sí con una iniciativa interinstitucional de articulación con el Hospital Zonal, el Hospital Público de Bariloche y centros de salud que están localizados, digamos, en los barrios de la ciudad, sí, la periferia, digamos, en barrios populares. Estamos trabajando, sí, con 3 centros de salud, localizados como en diferentes barrios, con sus características, con su particularidad, su singularidad, y bueno, y eso fue como un poco lo que llevó a este camino que hoy nos trae a esta materia, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? De recorrido previo. Porque uno de los ejes de estas acciones extensionistas tiene que ver con la promoción de la promoción de la lectura literaria y la expresión artística. Es interdisciplinario, articulado con teatro también. Conformamos equipos interdisciplinarios de docentes y de estudiantes de letras por un lado y de teatro por otro. La promoción de la lectura literaria es uno de los ejes de estas acciones extensionistas que vienen siendo ya hace un tiempo y que derivaron de alguna manera en esta materia. Ujú. Se nutre así de esa trayectoria que venimos andando. ¿Y cuál es el principal desafío en estas actividades? Digamos, ¿por dónde pasa tal vez la dificultad, por dónde pasa, digamos, lo que ustedes ven como más gratificante? Como que me gustaría que lo compartieras. Sí, es complejo porque por eso, desde 2018, pandemia mediante, o sea, fue como que se han ido como inscribiendo diferentes procesos, todo lo que tiene que ver, digamos, con inicialmente las primeras acciones
las que surgieron fundamentalmente a partir de 2018, tuvieron que ver más con acciones de diagnóstico, de acercarnos a las instituciones, reconocerlas, reconocernos en esa nueva, digamos, porque sí, desde ya son contextos, eso, con su particularidad, con su singularidad, con dinámicas, que hay que conocer en principio desde adentro y desde esto intervenir desde el territorio. En realidad surge a partir de una iniciativa, tal vez como para ampliar esta idea, el programa de las carreras de letras, pero también de otras carreras de nuestra universidad, incluye al final del recorrido de la trayectoria, digamos, una instancia que se llama de proyecto de trabajo social, que son horas que los estudiantes tienen que cumplimentar de forma obligatoria y que en general se inscriben en proyectos extensionistas de vinculación sociocomunitaria. Entonces ellos se inscriben en estas propuestas de trabajo social y participan conformando equipo y allá por 2018 surgió de los equipos de los mismos centros un planteo que tenía que ver con una necesidad de dar forma a lo que ellos llamaban rincones de lectura en las salas de espera de los centros de salud. En algunos casos estaban conformados, en otros habían existido, quedaban como algunos resabios de la existencia de lo que alguna vez había sido eso, un rincón de lectura. Y bueno, y de pronto nos encontramos como convocados por el mismo interés, porque veníamos como también reconociéndonos en esta cuestión de ver qué pasaba con la lectura en las salas de espera. Y bueno, ese fue como nuestro punto de partida. Tuvimos, sí, por eso un recorrido 2018-2019 de llevar fundamentalmente lo que hacemos como equipo es trabajar en el diseño de propuestas de promoción lectora, de promoción de la experiencia artística también integrada con teatro, a las salas de espera de los centros de salud. Fundamentalmente, en un principio, digamos, pensamos en niños, niñas como principales destinatarios y después adultos acompañantes, y eso después fue también resignificándose porque, por ejemplo, los últimos recorridos nos convocan más en esto de pensar un destinatario que ya son niños, niñas, adultos, pero también jóvenes. Fue como repensándose también esa destinación de estas propuestas. Y bueno, nos convocamos eso pensando en el diseño de qué propuestas llevaríamos, según las particularidades de cada centro, según las dinámicas, involucrando fuertemente esto, libros de literatura infantil y juvenil, y bueno, y estas selecciones que tienen que ver con estas claves que también son articuladoras del programa de la materia, ¿no? Lecturas desafiantes, bueno, lo que fue surgiendo así como claves de selección. En la pandemia, bueno, como todo eso se resignificó y luego en esta como vuelta a la normalidad o la pospandemia, como transitar la pospandemia, bueno, nos vuelve a convocar desde ese lugar. Estamos como básicamente eso, diseñando propuestas de promoción lectora, de promoción de la experiencia artística para llevar a las salas de espera de los centros de salud, de estos 3 centros con los que venimos trabajando, y bueno, con algunas variantes. También venimos explorando la propuesta de la valija viajera para pensar en articulaciones con los hogares, de las familias, algunas propuestas en espacios abiertos, compartidos por la comunidad del barrio. Bueno, son como... pero nos aporta fundamentalmente, digo, a nosotros como docentes y a los estudiantes, nos aporta esto de la articulación entre docencia y extensión, fundamentalmente, aunque tiene también su derivación en la investigación. Para quienes se están formando como futuros docentes, profesores de lengua y literatura, también la incursión en ámbitos
de la educación que le decimos informal, ¿no? O no formal, ámbitos sociocomunitarios, eso es una experiencia que aporta mucho a la formación, ¿no? Y resignifica todos los saberes disciplinares que se construyen en el marco de las asignaturas. Así que bueno, eso fue como sí, antecedente, quisimos valorarlo desde ese lugar, porque a veces también, como la extensión está subestimada, por así decirlo, como una de las funciones de la docencia, a veces se subestiman esos ámbitos que son tan potentes y que esto repercuten y mucho en lo que tiene que ver con lo curricular, específicamente, ¿no? Con propuestas curriculares que sean en el marco de la asignatura. Bueno, eso como para contarles un poco más. Gracias por la pregunta, Lili. Sí. No, no, muy interesante porque también es como, generalmente la extensión va de la materia hacia la comunidad y acá de una experiencia de comunidad se gesta, se da forma a la asignatura, ¿no? Entonces también me parece un proceso muy, muy interesante para rescatar, ¿no? Como a partir de esa demanda de la comunidad también la universidad recepciona eso y le da forma a algo nuevo, ¿no? O por lo menos colabora en eso, ¿no? Así que muy, muy interesante. Tal cual, sí, es el recorrido inverso, sí. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, porque ya estamos un poco cerca del horario del inicio de la próxima mesa, así que tenemos unos breves instantes. Y si no, bueno, ya cerramos este momento y les agradecemos a nuestras expositoras por tan lindas experiencias de investigación y de docencia que nos han relatado. Y bueno. Y la de Victoria también quiero rescatar porque muy interesante, ¿no? Sí, Este recorrido por la totalmente, sí. revista Sur y muchas cuestiones que trajo que yo desconocía, Sí. estos números de los índices, o sea, como que me falta ahí explorar Yo más y me dio ganas de ir. Así que eso es me muy quedé bueno. bastante intrigada, pero bueno, no sé si nos alcanza el tiempo, sobre el proyecto de investigación que contiene esta investigación sobre Frida y Victoria, o si estás pensando en algo mayor a esto, en donde trabajes con las figuras de ellas en relación con la literatura infantil, o bueno, simplemente es esta cuestión que nos presentaste hoy. Sí, no quise hablar mucho de eso porque siempre hay poco tiempo y no quería ir rápido al punto. Es un proyecto de investigación de la USAL, la directora es la doctora Marina Guidotti, también está María Rosa Lojo, se titula Voces Femeninas en la revista Sur, participan, bueno, docentes, licenciados y algunos estudiantes. Hicimos primero un relevamiento de toda la participación femenina en Sur, que es mucho mayor de la que pensábamos. Este ya es el segundo año del proyecto. Este ensayo es parte, sí, de una investigación más grande sobre el papel de los debates y de la moral y de la literatura en general, pero bueno, como aquí en el simposio se presentaba la posibilidad de hacer un ensayo y también de la literatura infantil, que nunca uno encuentra dónde presentar las cosas de literatura infantil, un poco lo de literatura en general y de esos debates muy interesantes y el papel del intelectual, dije, bueno, eso mejor no lo pongo y voy directo a la literatura infantil. Y para mí, que es como el núcleo del trabajo, que es todo el proceso editorial de la revista, que si bien obviamente es algo que se ve en el contenido, todas estas ideologías políticas, yo lo que busco es que se demuestre que también se puede hacer política con la forma, y con eso hablaba de la importancia de los índices, de ser responsable con el lector, también yo lo pensaba como periodista, no dejar no rebajar al lector, no decir, ay, bueno, lo rebajo a lenguaje más fácil para que se entienda, no, también dar desafíos al lector adulto. Lo pensaba de esa forma. Adorno, Teodoro Adorno, lo voy a contextualizar a Adorno, pero él cuando habla de Sartre y de la literatura comprometida de Sartre, dice bueno, que ellos hacen política en el contenido, son esas políticas, son esas obras que gritan sus ideales políticos, pero que también hay muchos otros, él habla de la vanguardia, que hacen política en la forma. Él dice, la política está en las obras que se hacen las políticamente mudas.
lo traigo porque ese pensamiento que no tiene nada que ver con lo que yo planteé, pero a mí me ayudó a pensar esto. Incluso también este mismo simposio, al darnos la posibilidad de hacer ensayos y no ponencias que son más rígidas, más académicas, que nos ponen muchos límites a nosotros, la posibilidad de hacer un ensayo nos permite un mayor debate y que quizás todavía no tengamos ideas completamente cerradas como uno suele tratar de presentar en las ponencias, en sus investigaciones, y quizás abrir más preguntas que respuestas. Pero bueno, así que también agradecer el espacio de que nos permitan poner estas intervenciones mucho más libres, que en general en otros lugares más académicos son más rígidos, y nos permite quizás ser un poco más creativos, tener más libertad. Así que también los felicito por la iniciativa. Gracias, muchas gracias. Sí, se ha dado mucho debate y mucha charla en las mesas y eso es hermoso escucharnos, ¿no? La verdad que lo estamos disfrutando muchísimo y aprovechando, ¿no? Disfrutando también en un sentido de que uno escucha y te hacen pensar continuamente los demás, ¿no? Y eso no tiene precio, Totalmente, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces cerramos ahora. No sé si ya doy la palabra a quien coordina la mesa siguiente o... Creo que todavía no entró porque